¿Sí me veo bien? No hay uno más, este, hermanos, este, en la homilética dice, la homilética dice que no debemos, te enseñan ciertas reglas, pero yo completamente la rompo porque realmente cuando uno pasa aquí al frente, cuando uno pasa al frente, y más cuando uno no tiene el constante, esa constancia de pasar al frente, creo que te gana los nervios. Pero sabemos que todo lo que dice la palabra de Dios, que todo lo que hagas, hacerlo para el Señor y no como para los hombres, ¿verdad? Entonces, yo los invito a que mi hermano ahí, Gustavo, me dijo, que cuál era el tema. Realmente esto no tiene un tema, porque solamente un repaso de lo que, um, de lo que es la teología sistemática y teología bíblica y sistemática, ¿verdad? Entonces realmente pues solamente es un repaso. Yo sé que allá el pastor nos puso a prueba, ¿verdad? A los que han leído la Biblia y creo que aún así, leyendo la Biblia o leyendo porciones de la Biblia, creo que no es suficiente, ¿verdad? Y aún así con estos estudios creo que ni aún así es suficiente, ¿verdad? Entonces, pues vamos a empezar. Me gustaría que vayamos a 1 de Pedro 3:15, por favor, hermanos. A ver, hermano, si lo tiene, vamos a darle lectura. Es muy difícil, le digo, cuando uno no está acostumbrado. Este, Creo que a mí me lo han robado, hermanos. Amén, amén, gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? Si ya lo tienen, me dice que ya lo tiene. Dice la palabra de Dios, dice así. 1 Pedro 3:15. Gracias, hermano. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Me gustaría orar. Padre, te pido que tú me des la sabiduría, la inteligencia, Señor, para poder llevar a cabo no predica, Señor, sino una enseñanza, un estudio, Señor, de parte de tu palabra, Señor. Lo pongo en tus manos este tiempo y que tu nombre sea glorificado. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces aquí el hermano Pedro dice que estad preparados, ¿verdad? Estad preparados, ¿verdad? Yo no sé realmente si usted está preparado. Independientemente de que usted um, haya estudiado toda la Biblia o haya estudiado uh, estudios en seminarios, institutos bíblicos, y aún así uno no pueda retener todo, pero siempre hay que estar preparados, ¿verdad? ¿Por qué? Dice que aquí, si nos santifica el Señor vuestro, si nos santifica Dios, el Señor en vuestros corazones, y si está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál es su esperanza? ¿Verdad? ¿Cuál es su esperanza? El tema que yo traigo, y de hecho un hermano iba saliendo del baño, bueno, iba entrando más bien al baño, y allí me
me preguntó, oye, brother, ¿es bueno estudiar la teología? Y yo dentro de mí le digo, espérame, brother, no me adelantes, no me, no me hagas que te predique solo a ti, o más bien que te enseñe solo a ti, sino que también están los hermanos, ¿verdad? Y justamente eso traigo, lo que es un repaso, unos puntos de lo que es la teología sistemática, ¿verdad? Que ustedes pueden ver, yo ahí les voy a pasar unos libros. Yo sé que no se vayan a distraer, pero si usted no ha leído la Biblia, yo creo que tampoco esto lo va a hacer. Así es que, pero es bueno. Acuérdense, yo tenía yo tenía mi hermano Pastor Villarreal, que ya está en la presencia de Dios. Realmente nos ponía siempre, lo primerito que nos ponía a hacer era hacer el índice, el prólogo, porque te ibas a dar una idea de lo que iba a tratar, y si te interesaba, pues te iba a interesar el estudio, aunque realmente uno debe estudiar, ¿verdad? Solo para que lo ojeen, no se vaya a desaparecer como el de la hermana Rebeca. Aunque no creo que está muy grande, está muy visible. Empezamos con el prólogo. ¿Qué significa prólogo? Pro, antes, y lego, que es el hablar, perdón, la palabra. La Real Academia lo dice así: tratado que se pone al principio de una obra o un escrito para establecer los fundamentos generales de la materia de la materia que se va a tratar, ¿verdad? Entonces es lo que les digo, o sea, ese es realmente, cuando ves el prólogo o el índice, ahí va a tratar de lo que se va a tratar, ¿verdad? Entonces, esto se va a tratar de los puntos de la teología, ¿verdad? ¿Qué es, qué es en sí la teología? La teología es un compuesto de palabras que es teos, que es Dios, ¿verdad? Y logos, que es el razón, que es la razón, ¿verdad? Entonces, en sí la teología es el estudio o la razón, ¿verdad? O el estudio, el racionamiento, ¿hacia quién? Hacia Dios, ¿verdad? No sé cuál racionamiento tengas, hacia quién Dios tú tengas, ¿verdad? Pero esa es la teología, que es el razonamiento o el estudio, la teología hacia Dios, es el estudio hacia Dios. Amén. Dice, es el estudio de Dios y su revelación. Amén. Entonces aquí lo que trata de la teología, está la teología, lo que es teología bíblica. ¿Qué es en sí la teología bíblica? La teología bíblica es el estudio de la autorrevelación de Dios en su palabra a una manera progresiva a lo largo de la historia redentora. Con las prisas y todo se me olvidó una Biblia que les quería mostrar, que esa Biblia era de 1569, algo así. Se llama la Biblia del Oso. ¿Cuántos la han visto, la han leído o la tienen? ¿Vale? Esa Biblia fue la que hicieron en castellano por primera vez. Está muy interesante porque te aseguro que no la vas a poder leer. Pero en sí, esta teología bíblica es lo que digo. Ahora, gracias a Dios, ya tenemos la que más usamos, de verdad, la Reina Valera, ¿verdad? Que es que digamos una clásica, porque ya han salido varias, la versión viviente, Palabra de Dios habla hoy, y la de Gómez, y no sé cuántas más Biblias, ¿verdad? Entonces,
y existe otro que es la teología histórica. Es básicamente el estudio de la revelación de Dios a través de la historia de la iglesia. Amén. ¿Cómo está esto? La historia de la iglesia, son, déjenles leer un poquito. La teología histórica estudia el pensamiento y las enseñanzas de los grandes maestros y teólogos de la historia de la iglesia y las declaraciones de concilios y los dogmas y formación de credos. Amén. O sea, no solamente, ¿cuántos se acuerdan de cuando íbamos en Wesley? Que no sé si se acuerdan que estudiamos que eran grandes hombres que hicieron parte de como Juan Wesley, como ahorita no se me vienen a la mente, pero son grandes revolucionarios que revolucionaron la historia de la iglesia. Amén. Y que gracias a eso, y que gracias a eso, la iglesia está firme, digamos en cierto sentido, como también como Martín Lutero, que fue el que revolucionó esto de que él se opuso a lo que es ¿cómo se llama? Las indulgencias y todo eso. Yo creo que se han estudiado eso, ¿verdad? ¿Sí, verdad? Creo que sí. En los estudios bíblicos, ¿verdad? O ya no van. Entonces, ese es otro estudio de lo que es, les voy dando por puntos, de lo que es la historia bíblica, la historia de perdón, la teología histórica. Perdón, hermanos. Dice, perdón. Ay, Dios mío. Ay, ya ven. En la homilética ya había tronado esa materia. Qué bueno que no. Bueno, teología sistemática. Es otro punto de lo que es la teología. Teología sistemática estudia la revelación bíblica como un todo y no conforme a su desarrollo histórico, y la organiza por tópicos, una manera consistente en la teología que organiza la doctrina. Entonces, ¿cómo está esto? Usted va a la Biblia y hay otra Biblia que la Biblia cronológica. Hay una Biblia que es la Biblia cronológica. Si usted la empieza a leer, no empieza de Génesis, porque realmente el Génesis fue bueno, mejor para qué meterme en esos temas, pero si usted lee esa Biblia cronológica, ahí va en cronología, ¿verdad? Pero si usted lee la Biblia, lo que es la Biblia, usted pues tiene Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, ¿verdad? Está ordenada, ¿verdad? Entonces, pero lo que hace la teología sistemática hace que, por ejemplo, es como un compendio, digamos, es diferente a un compendio que es, por ejemplo, te habla de lo que es el Padre, todo lo que es del Padre, todo lo que es del Hijo, todo lo que es del Espíritu, angiología, quiénes son los demonios, quiénes son angiología, que también está Arcángel Miguel, querubines, serafines. Entonces eso es lo que te hace la teología sistemática, ¿verdad? Te los une en sus estudios, y ahí es donde ya tú puedes estudiar lo que es los ángeles, el pecado. Entonces
estudia y organiza todo lo que la Biblia, la Biblia completa tiene que decir con relación a cualquier tópico, ¿verdad? Como ya lo mencioné, ¿verdad? Ahí pecados, angelología, demonología. Entonces, solamente que al hermano que me preguntó acerca de la teología, hay dos tipos de teología que han surgido en tiempos. Una de ellas es el process theology, la doctrina que postula que Dios está cambiando continuamente al experimentar todos, todos lo que es del universo y lo que es es decir, que Dios, a lo que explica esa persona, ¿cómo se llama este? Charles Hartshorne, algo así. Lo que explica es de que Dios, en su teología, él que hace en su estudio de Dios, dice que Dios no es completamente, ¿cómo se? Los atributos de Dios, omnisciente, digamos, que él va cambiando conforme va el proceso de lo que es el universo, como ahorita el clima que va cambiando, que ve los accidentes. Entonces esta teología, que este teólogo en sí, que es su herejía, dice él que Dios va cambiando conforme va el proceso, los tiempos. Entonces eso prácticamente es una herejía. ¿Ven? Otra de otra teología, de otro teólogo, es la teología abierta, open theology, la doctrina que postula que Dios no conoce lo que va a ocurrir en el futuro, solo reacciona ante los sucesos que corren conforme va corriendo el tiempo. Es otro de los teólogos que es similar, ¿verdad? Pero lo encierra que realmente Dios no conoce más allá. Entonces, esos ahí son focos rojos, ¿verdad? Ahí lo que es estas teologías, estos libros de teólogos o esta teología de estos teólogos. ¿Qué dijimos que es teología? Bienvenido, hermano. Tiempo que no lo veía. Es para romper el hielo. Teos, ¿verdad? Teología, ¿verdad? Que es el razonamiento, es el estudio de Dios. Amén. Vamos agarrando el hilo. Les digo, esto solamente es un repaso, hermano, porque ya vieron el primer libro ese. No. Ah, otras definiciones acerca de lo que es esta teología es la dogma. ¿Cuántos han escuchado eso? Amén. Dogma es un decreto, una ordenanza o decisión que expresan un concepto religioso en que es formulado por algunas asambleas eclesiásticas. Ahí tenemos uno de ellos que es digamos, una mayoría que hicieron sus dogmas, ¿verdad? Que hicieron, no sé si cuántos saben de lo que estoy hablando, sus dogmas, ¿verdad? Entonces, ellos, ese concilio de ellos, se acuerdan que hasta, por eso lo que volvemos a que cuando Martín Lutero se dijo, no, pues cómo vas a vender indulgencias, oyes, como que al sonar de la moneda que caiga ahí la limosna, ya te van a perdonar tus pecados, o sea, no, o pagar tus pecados, o sea, eso es algo que, si no lees la Biblia no vas a saber de lo que te están hablando. Y claro, no tenían la Biblia, ¿verdad? Por eso ellos tenían el control absoluto de la fe, ¿verdad? Otra definición es doctrina.
Ah, ¿qué es doctrina? En sí, la doctrina es la enseñanza, ¿verdad? La doctrina es enseñanza y viene de la palabra kaila, ¿verdad? Entonces, doctrina es una enseñanza. Cuando te van a doctrinar, cuando, por ejemplo, ahorita que mi pastor se llevó a los hermanos de bautizo, a ellos les están dando una doctrina, una enseñanza. ¿De qué? ¿Por qué te quieres bautizar? ¿Por qué te vas a bautizar? O sea, ¿cuál es el proceso, verdad? De lo que es el bautismo. Y lo que es también otra de las definiciones es mito. Un mito es una creencia que se acepta sin objetividad, ¿verdad? Un mito, ¿verdad? Como lo vuelvo a decir, o sea, son muchas definiciones que no nos vamos a tener a retener ahí. La última de aquí de la que puse aquí es la religión. ¿Qué es la religión? Es el estudio de la respuesta de un hombre a la existencia a la existencia de una fe, de un credo. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, la religión es el estudio de la respuesta de un hombre. Por ejemplo, ¿cuántos conocemos un claro ejemplo? Los testigos de Jehová, ¿verdad? El hombre se puso a estudiar profecía, ¿verdad? Se puso a estudiar profecía. En cuanto se puso a estudiar profecía, empezó a hacer su propia teología, hacer su propia Biblia, hacer su propia. Entonces, él creó una secta, una religión, ¿verdad? Porque es un pensamiento, es un estudio que él solo sacó, es un estudio que él solo sacó, ¿verdad? Por sí solo, o sea, él sacó sus conclusiones, esto es lo que pienso, ¿verdad? También otras religiones son infinidad de religiones, creo que aquí yo he hablado demasiado creo que antes, no sé cuántos han estado aquí cuando prediqué de sectas, religiones, entonces, perdón, hermano, la costumbre. Vamos a empezar ahora sí con leyendo los puntos más a fondo. Lo que es la fe, la fe de lo que es esta teología sistemática y bíblica. Amén. Bibliología. ¿Qué es lo que es la bibliología? Es de lo que ya tenemos aquí, como les vuelvo a repetir. Ahora ya tenemos así, ya está lo que es Mateo, Marco, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, ¿verdad? Primera, segunda de Timoteo, Tito, Filimón y ahí nos vamos, ¿verdad? Pero ahora eso es lo que es la palabra de Dios, que ya la tenemos ordenada, digamos así, ¿verdad? La tenemos ordenada, pero dice, enseñamos lo que nosotros creemos, enseñamos que la Biblia es la revelación escrita de Dios al hombre. Y de esta manera los 76 libros, los 66, fíjense esto, los 66 libros de la Biblia que nos han sido dados por el Espíritu Santo constituyen la palabra de Dios plenaria. Amén. Vamos a ver en 2 de Timoteo 3:16. ¿Ya lo tienen, hermano? Yo ya lo tengo, pero los voy a esperar para que. Amén. ¿Qué dice así la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Las santas escrituras, ¿para quién son? Para el hombre, para nosotros. Es inspirada por Dios, ¿verdad?
y útil, ¿verdad? Para enseñarnos, para corregirnos, para mostrarnos. Amén. Solo les voy a dar ¿Qué es la teología propia? La teología propia, perdón, es lo que Dios el Padre habló, ¿verdad? Habló hacia sus hijos, a los que somos sus hijos, que es la palabra de Dios. Enseñamos que Dios el Padre, la primera persona de la Trinidad, ordena y dispone todas las cosas de acuerdo a su propósito y a su gracia. Él es el creador de todas las cosas, amén. Como el único gobernante absoluto y omnipotente en el universo, amén. Eso es lo que les quería decir. Ven aquí, que la otra teología, que les digo, la que es una aberración, ese teólogo dice que no, que él va sabiendo, es lo que él describe, que él va sabiendo, que Dios va sabiendo conforme, ¿verdad? Como va cambiando los tiempos, pero realmente no, porque la misma palabra de Dios nos enseña, si usted lee escatología, no se meta tanto, ¿verdad? No se, después se va en la escatología ahí, se va a asustar con... No, es bueno estudiar, pero ordenadamente, ¿verdad? Pero después ahí que va a empezar ahí que los 6 dragones o 6 cabezas no, todo tiene una explicación, hermano. Amén. Y él, como el único gobernante absoluto y omnipotente en el universo, amén. Él es soberano en la creación, providencia y redención, amén. Su paternidad involucra tanto su designación dentro de la Trinidad, como su relación con la humanidad, como el creador. Él es el padre de todos los hombres, pero él únicamente es el padre espiritual de los creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver en Romanos 8:14. ¿Ya lo tienen? Son rápidos. Amén. Dice la palabra de Dios así en Romanos 8:14. Porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son sus hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Amén. Esa palabra me recuerda mucho cuando empecé a venir aquí, que no sé, yo le dije, estábamos ahí en la clase de jóvenes, ¿verdad? Y no sé cómo fue el tema, ¿verdad? De que dijeron algo así como de nombres, o cómo se le podía decir a Dios y nombres, y yo dije, Abba Padre, porque lo había leído, y como que no, y yo pues ahí está, Abba Padre, o sea, que significa papito, ¿verdad? No me creía, que significa papito, amén. Abba Padre significa papito, amén. ¿Cuántos dicen? Vamos a pasar con otro término, que es Dios el Hijo. ¿Qué es en sí Dios el Hijo? ¿Qué es Dios el Hijo? Cristología. ¿Qué es la cristología? Amén. Cristología es el estudio de qué? De Cristo. Amén. Cristología. Cristo o Masaya o Cristo, que significa salvación, ¿verdad? Cristo significa salvación, o Masaya redentor, y que dijimos logos, que significa el estudio de Cristo. Amén. Enseñamos que Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, posee todos los atributos divinos, y en estos Él es igual a Dios, consustancial y coeterno con el Padre.
Enseñamos que Dios el Padre creó de acuerdo a su propia voluntad a través del Hijo Jesucristo, por medio de quien todas las cosas continúan existiendo y operando. Amén. Enseñamos que la encarnación, Dios hecho hombre, Cristo rindió o hizo a un lado únicamente las prerrogativas de la deidad, pero nada a la esencia divina, ni aún en grado ni en tipo. En su encarnación, la segunda persona de la Trinidad, existiendo eternamente, aceptó todas las características esenciales del ser humano, y de esta manera se volvió Dios hombre. ¿Qué significa? ¿Cómo se llama la palabra? Emanuel. Eso lo vemos y eso lo recordamos. A ver, ¿cuándo recordamos esa palabra Emanuel? ¿Cuándo lo escuchamos más? ¿Eh? ¿Verdad? En Navidad, ¿qué es? Emanuel, ¿qué significa qué? Dios con nosotros. No, sí, pero se recuerda más lo que es, sí, no, claro. Mencionamos más la palabra que Emanuel en Navidad, ¿verdad? Sí, es así, ¿no? Hasta se hacen dramas y aquí un niño nos ha nacido, de la profecía. Amén. Un hijo nos es dado. Pasemos con la otro de lo que es la teología, los puntos importantes de la teología bíblica y sistemática, que es el estudio de la neumatología. Un poquito, ¿ustedes saben qué es la neumatología? ¿No? ¿Alguien tiene idea? ¿No? Neumatología, no. Nada. Pero les iba a hacer un... ¿Eh? No, la neumatología es... ¿Han escuchado ustedes neumático? ¿Eh? ¿Qué es un qué? ¿Verdad? Y en sí, ¿qué conlleva el neumático? Aire, ¿verdad? De ahí se define lo que es el concepto de neumático, porque lleva aire, porque, ¿verdad? La neumatología es el estudio del Espíritu Santo, ¿verdad? Neuma, aliento, o espíritu, y lo que es logos, ¿verdad? Que es el estudio. Entonces, ¿eh? Sí, tenía otro ejemplo, pero ya hasta me da pena porque ahora sí estoy siendo grabado. Pero normalmente cuando nosotros los cristianos somos así. Pero ya no sé ni soplar. Viene el Espíritu Santo y te llena. Amén. Es un buen ejemplo que vi hace tiempo, eh, pero ahí le cortas nada más a eso, ¿no? Porque me da pena. Entonces, neumatología. ¿Qué es neumatología? Lo que es el qué? Estudio del Espíritu. Amén. Enseñamos que el Espíritu Santo es una persona divina, eterna, no derivada, que posee todos los atributos y personalidad y deidad, incluyendo intelecto, emociones, voluntad, eternalidad, omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia. En todos los atributos divinos y en sustancia es igual al Padre y al Hijo. Enseñamos que el Espíritu Santo ejecuta la voluntad divina con la relación con la humanidad. Reconocemos su actividad soberana en la creación, ¿verdad? Vemos ahí la creación que estaba, ¿verdad? Y vemos ahí varios ejemplos, ¿verdad? Descendamos, ¿verdad? Y muchas cosas.
Enseñamos que el Espíritu Santo es el Maestro Divino, quien guió a los apóstoles y profetas en toda la verdad conforme a ellos entregaban al escribir la revelación de Dios. La Biblia, todo creyente posee la presencia del Espíritu Santo, quien mora en él desde el momento de la salvación, ¿verdad? Que dice que ah, yo me voy, ¿verdad? Dijo Cristo, yo me voy, pero los dejaré al Consolador, que es quien. Amén. El deber de todos los que han nacido del Espíritu consiste en ser llenos y controlados en el Espíritu. Vamos a Juan 16:13. Amén. Juan. Amén. Dice Juan 16:13. Amén. Dice así la palabra de Dios. Perdón, déjale bajo a esto, no me voy a ver. Juan 16:13. Dice así la palabra de Dios. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Es el que enseñó, ¿verdad? Hey, va a salir esto aquí, pero a mí el pastor me dijo que le parara cuando viniera. Creo que ya se tardó, ¿verdad? ¿Eh? Ahí está ya. Oh, ok. Que le siga. Ya está ahí. No, pero esto es para romper el hielo, hermanos, porque sí, todavía, hermano. Entonces, que íbamos en neumatología, ¿verdad? Neumatología. No, vamos a tratar. Por si. Amén. De venir, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces a través de los años, como dijimos, ahí va incluido también lo que es la teología, ¿verdad? La teología de la iglesia, la teología bíblica, o sea, porque ellos venían armados. Si ustedes van es algo muy hermoso si ustedes compran un uh, un panorama bíblico, se los recomiendo. Este panorama bíblico viene en así de largo y te muestra de lo que es desde Génesis y cómo te va de lo que viene todo el Génesis. Y de hecho se siguen encontrando todavía lo que son manuscritos, ¿verdad? Se han encontrado manuscritos y pues es mucho que decir. Perdón. Lo que viene, otra de la que viene la teología sistemática es el hombre. Enseñamos que el hombre fue directa e inmediatamente creado por Dios a su imagen y semejanza. El hombre fue creado libre de pecado, con una naturaleza racional, con inteligencia, voluntad, determinación personal y responsabilidad moral para con Dios. Amén. Enseñamos que la intención de Dios en la creación del hombre fue que él mismo glorificara a Dios, pero ya vimos que no, ¿verdad? Que fuimos rebeldes. Disfrutar de la comunión con Él, viviera en su vida en la voluntad de Dios, de esta manera cumpliera el propósito de Dios para el hombre en el mundo. Bueno, son muchos. Solo les voy a dejar con esta. ¿Alguien sabe la palabra soteriología? ¿No?
Ahí después les hace la prueba, el test, pastor. A ver si aprendieron algo. Alguien, esta palabra viene en lo que es la teología sistemática. ¿Ven? La soteriología es sotería, salvación, y lo que dijimos logos, que es que el estudio. Entonces el estudio de la soteriología es el estudio de la salvación. Ahí ve para que se la. Entonces enseñamos que la salvación es totalmente de Dios por gracia, basada en la redención de Jesucristo, el mérito de su sangre derramada, y que no estaba basada en méritos humanos o en obras. Amén. Vamos a leer Efesios 1:7 y vamos a culminar con eso, hermanos. Yo sé que este es solamente un ¿cómo se dice? Puntos, un repaso de lo que es algo muy interesante. Lo que yo sé que si ustedes ya vieron ahí los libros que traje, son muy interesantes, muy interesante, porque ya está, si te vas ahí en lo que es todo lo que es de ahorita la salvación, te va a explicar todo lo de la salvación. Efesios, si alguien lo tiene, lo puede leer, hermanos, por favor. Sí, Efesios 1:7, por favor. Amén. Entonces, los dejo con eso, pero les voy a volver a leer lo que es 1 Pedro 3:15. Se los voy a volver a leer, hermanos. 1 Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. Yo sé que estos solamente son unos puntos muy, muy pequeños, pero es algo muy interesante, en lo cual a usted, si le interesa conocer de todos estos puntos de la teología bíblica, teología sistemática, teología histórica, entonces ese es pues, ¿cómo se dice? Le exhorto, ¿verdad? De que realmente sí, y parte, yo sé, si ya escudriñó toda la Biblia, pienso que los estudios de lo que es la teología les va a ayudar mucho más, ¿verdad? Para que se agarre un estudio y y pueda tener sabiduría, porque Dios nos dio el, el intelecto, el razonamiento, lo que es meditar, ¿verdad? En su palabra. Así es que, pues yo los dejo, hermanos. Pues pasamos aquí al que viene.